su nombre. Santo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Y a su nombre, Santo. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Denle una Dios. ofrenda de palmas al Rey. Amén. Amén. Gloria a Dios. presencia en la vida de ellos. También te pido por la palabra que me has dado para esta tarde y noche, Señor, que podamos ser bendecidos
que la podamos entender, que la podamos aplicar y que podamos salir de este lugar siendo más que vencedores en ti, Cristo Jesús. Desde ya declaro que todo se somete a tu voz, Señor, todo se somete a tu palabra, todo distractor, todo aquello que el enemigo quiera enviar después del servicio, todo espíritu de venganza, de ira, todo contragolpe del reino de las tinieblas queda cancelado. En el nombre de Jesús nos cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos que tú estás aquí, Espíritu Santo, y donde tú estás hay libertad. En tu nombre, Cristo Jesús, amén. Y amén, denle un fuerte amén, denle aplauso fuerte al Rey bendito, por favor. Bueno, mira, mijo, si me puedes cambiar mejor, ahí tengo mi agüita ya al tiempo. Si la pueden mejor cambiar, sería mejor. Acompáñame a la Biblia, por favor, al Salmo 23, versículo 2 y versículo 3. Ahí está en la pantalla, o se puede ir a buscarlo rápido para que podamos avanzar. Y entender que este es un salmo de David, a lo cual pues nos deja ver el proceso que Dios tiene para la restauración de cada uno de nosotros, y que podamos nosotros de una manera confesar y declarar que estando en el Señor, pues las cosas son nuevas. De hecho, la Biblia dice que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Todas las cosas vienen a ser hechas nuevas, porque cuando reconocemos a Cristo viene una rotura de maldiciones, viene un tiempo diferente donde el Señor empieza a hacer su obra a través de la llenura del Espíritu Santo, y nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces dice el Salmo versículo 2, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo, diga conmigo, junto a aguas de reposo, me conduce. Él restaura mi alma. Esta versión me gusta porque otras versiones dice, Él restaurará, está hablando de un futuro, pero esta versión dice, Él restaura, o sea que habla de un presente, de lo que Dios está haciendo a través, repito, la llanura del Espíritu Santo. Él restaura mi alma. Ese coma y punto es el beneficio que viene después de la restauración. Dice, me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Levanta tu mano y dile, gracias papito, porque eres extraordinario. Toca al que está a la par y le tenemos un Dios extraordinario. Tenemos un Dios extraordinario que lo que Él quiere, el Señor, lo que quiere es traer una restauración total a nuestro corazón, a nuestro espíritu, alma y cuerpo, y que juntos podamos decir esta base bíblica y reconocer que si Él es nuestro pastor, tenemos esperanza de que todo puede cambiar. Ahora, la palabra descansar que aparece en el Salmo 23:2, según el Hebreo 44:96, es un término de reposo, trae un compuesto del 44:95 que quiere decir pacíficamente. Tiene que ver también con la área del matrimonio, por eso es un versículo que lo podemos poner o lo podemos aplicar al área del matrimonio, cómo debe de ser cada descanso, hermano, que la Escritura nos dice. La Biblia es extraordinaria y se puede agarrar muchas figuras y muchos ejemplos en cualquier área de nuestra vida. También dice aquí consuelo, dice descanso, dice habitación, dice paz y dice reposar. Si nos quedamos en la palabra habitación, recuerdes, hermano, habitación y morada tiene que ver con un lugar donde se supone, ¿verdad? Porque la Escritura lo dice, que debe de ser un lugar de descanso. Por eso aquí tendríamos que analizar cómo está nuestra habitación. Y no nomás estoy hablando de la habitación que dice Corintios que nosotros somos el templo de Dios, y templo figura de habitación, sino que estoy hablando de tu habitación física allá en tu casa, si realmente hemos alcanzado un descanso en los últimos tiempos. Porque ahí me quiero enfocar, que la palabra dice que Dios nos da descanso, y un lugar que debería de ser de descanso, yo creo que cada área de la casa es un lugar de descanso, pero donde debe de haber un descanso placentero es en la habitación. Y ahí en la habitación es cuando también uno ora en secreto, y dice la Escritura que Dios nos va a responder en público. Voy a repetir, Dios nos va a recompensar en público. Entonces pregunta al que está a la par, dile, ¿cómo está tu habitación en tu casa? ¿Cómo está tu habitación? Si hay descanso o hay reposo, porque lo podemos aplicar al término familiar. Ahora, entendiendo este principio, o que ya abrimos la vía para meternos a la habitación, definitivamente cuando hablamos de descansar hablamos de dormir. Y mire lo que dice el Salmo 4:8, dice, en paz me acostaré y así también dormiré. Y dice el por qué, ¿verdad?
porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Y esa palabra seguro, según el Hebreo 9:83, quiere decir refugio. O sea que uno de los refugios físicos que deja el Señor, aparte de la congregación, aparte del ministro, aparte de los liderazgos, estoy hablando físicamente, otro lugar de refugio debe de ser tu habitación en tu casa. Por eso es, hermano, que aquellos que hemos aprendido a formar una familia, debe de saber que la invitación es algo primordial para arreglar. ¿Cuántos arreglan su habitación? Ahí levante su mano, ¿cuántos arreglan su habitación? De hecho, mire, hoy en la actualidad hay gente que ya ni tiene tele en la sala. ¿A dónde primero la mete? ¿Por qué? Dígame por qué. Por comodidad. Porque mucha gente ya no le interesa. Por ejemplo, en otros tiempos era más la comodidad en la sala, como que había más personas que se reunían en la sala. Es más, pregunto, ¿cuántos tienen sala aquí, hermano? O sea, bueno, porque la mayoría venimos de culturas diferentes, ¿va? De estados diferentes, pero al menos allá de donde yo vengo, de donde yo soy, de Veracruz, la mayoría de las casas es importante la sala. Es muy todo es importante, pero aquí he venido a la zona y hay gente que no tiene sala no porque no tenga dinero, sino porque prefiere tener una hamaca, porque para ellos su lugar de descanso mejor es ¿a dónde? En la habitación. Y no es que esté mal, cada quien con su gusto, pero vamos a concordar en algo, que la habitación es importante. Le puede faltar clima a todo lo demás, pero en la habitación, al menos que sea de esos personajes raros que tenga frío por todo y que no le moleste el clima de Quintana Roo, ¿verdad? Y si alguien no puede por la economía, declaramos que el Señor nos bendice para poder hacerlo, porque Dios no está peleado con eso, pero hay un principio que es dar. Ya no hubo amenes porque a nadie le gusta dar. Ahorita que el anciano hablaba sobre el diezmo y la ofrenda, estaba allá atrás con el hermano Bayro y le decía una frase que dijo, no me acuerdo si fue el apóstol Sergio o alguien dijo, que el dinero no cambia, porque a veces he escuchado que dice, lo cambió el dinero. Y decía, el dinero no cambia, el dinero saca lo que en verdad eres. Entonces es diferente, ¿va? Porque hay gente que llega a tener dinero y se vuelve loco, pero no porque lo cambió, sino que le sacó su naturaleza, que estaba escondida ahí. Que vamos a seguir abundando la otra semana, porque hablé la semana pasada de las tinieblas ocultas, ¿va? Y realmente, pero hay otros que Dios los bendice y les sale su naturaleza, que se vuelven más dadores alegres, se vuelven más de misericordia. Alguien diga gloria a Dios, del aplauso fuerte al Rey bendito, de la gloria, por favor, con toda su fuerza. ¿Cuántos de ustedes hacen cuentas en su habitación? Para que no vean los demás, no porque dude de sus hijos, pero yo creo que a veces ahí uno ora, ¿verdad? Y padre, que alcance la quincena, y ahí uno, pero en la habitación, o sea, la habitación debe de estar en un lugar seguro. Y lo que más hemos visto es que se ha levantado, después de la pandemia para acá, algo terrible, hermano, que ya no hay paz en las habitaciones. Y ahorita va a ver a dónde lo vamos a llevar con la ayuda del Espíritu Santo. Génesis capítulo 15, versículo 12. Y sucedió que a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. Todavía no era el padre de la fe, todavía no le habían dado el título, ni tan siquiera le habían cambiado el nombre a Abraham, sino que era Abraham. Y he aquí que el terror de una gran oscuridad, dice esta versión, pero sino que está hablando del terror, no del sinónimo malo, sino del terror de cuando el Señor habla, es algo profundo, algo intenso. Pero dice aquí que cayó en un sueño. Diga conmigo, cayó en un sueño. Y debe de ser, otra versión dice, un sueño profundo. Y el Señor le habló. Ahí en ese capítulo Dios hace pactos con Abraham y le dice lo que iba a hacer de él, una gran generación. Le dice que le iba a dar descendencia, que le iba a bendecir en gran manera, hermano. Pero Abraham estaba pasando un proceso de esterilidad, porque se había casado con una mujer estéril. Y él mismo le dijo al Señor, ¿cómo voy a tener descendencia si ni yo puedo dar hijos? Mi único que está alrededor y que se va a quedar con la herencia era su siervo, Eliezer, creo que era, ¿verdad? Y él es el único que se va a quedar, pero yo no tengo. ¿Cómo me vienes a decir que voy a tener herencia? Lo tremendo, hermano, que el Señor lo tuvo que hacer caer en sueño. Y lo que explicaba algún apóstol es de que hay muchas veces que nosotros estamos pasando un proceso difícil en la tierra, hermano. Imagínense él pasando por esterilidad, que no puede.
Y como para que físicamente Dios hubiese mandado un ministro a decirle, vas a tener hijos, como que difícilmente cree uno, hermano. Entonces Dios lo tuvo que dormir. Porque una persona dormida no le va a responder a Dios, solamente quiere escuchar lo que Dios le está diciendo. Por eso es que el sueño es importante y Dios habla en sueño. Por eso, mire, si estás pasando por un momento difícil y a veces uno va a quererte consolar, y hay muchos que hasta son agresivos por la situación que están pasando, porque se sienten que uno los está agrediendo, pero no es así. Lo que uno quiere es darle aliento, pero el Señor me dijo, hay gente que no le vas a tener que decir nada, yo le voy a tener que hablar en sueños. Como Abraham, para que él entendiera que Dios le iba a dar un Isaac. Alguien dé gloria a Dios aquí, hermano. Ahora, por eso el Salmo dice, el Señor es mi pastor y en lugares de descanso yo dormiré seguro porque el Señor está conmigo. O sea, tiene que ver con dormir. Pero si no duermes bien físicamente, ¿cómo te va a hablar el Señor en sueño? Pregunta al que está a la par, ¿duermes bien últimamente? No, hay unos que hasta invernan, hermano, pero esa es otra cosa, va. Toca el que está a la par. Mira, hermano, sinceramente, de la pandemia para acá se hizo un alto índice de que todos nos desvelamos. Si aquí nos pusiéramos a hacer en cuentas uno que otro, hermano, ¿habrá alguien que aquí se duerma a las 9 de la noche? Bueno, el hermano Juan, pues digo, es uno entre todos, hermano, ¿verdad? Y a veces se duerme, los jovencitos, uno alzaba la mano, a veces se duerme porque toda la semana se desveló, ya como no le va a alcanzar el sueño el sábado o el domingo, ¿va? Y los demás, ¿será que nos acostamos después de las 12? Levante su mano, ¿quién es? Bueno, yo estudio en la madrugada, así que hasta las 4 me duermo, pero haciendo algo provechoso para mí, bueno, es mi estilo, ¿va? Pero, y los demás no alzaron la mano, si yo los conozco, están en Facebook conectados, hermano. Y aunque usted diga ahí, lo quito para que no vean que estoy conectado, todo sale a la luz. ¿Cuánto da gloria a Dios? Por sus estados, todo. Entonces, por eso, mire, se duerme menos. Por eso muchos se están enfriando también, porque hay una afectación física y espiritual. Ahora, lo que estoy tratando de decir que, aunque tengas un trabajo difícil y tengas pocas horas para dormir, pero Dios te va a hablar cuando uno está confiado y cuando uno descansa en Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios a ellos? Entonces, este es un caso. Ejemplo número 2, Daniel capítulo 10 versículo 9. Daniel estaba pasando por un tiempo de cautiverio, estaban presos. Repito, cuando una persona está pasando un proceso y tú quieres ir a darle una palabra de aliento, a veces no te la van a recibir, porque piensa que en ese momento su proceso es diferente a todos y es el único, cuando no es así, pero es un dolor que están pasando. Entonces el Señor les habla a través de sueños para hacerlos entender. Número 1, Abraham. Número 2, Daniel, que estaba pasando por tiempo de cautiverio, de esclavitud. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. O sea que, hermano, cuando Dios sabe nuestro tipo de temperamento, carácter, Dios te va a hablar en sueño. Mira, hermano, Dios te va a empezar a hablar en sueños de una manera poderosa. Y todo lo que te hemos profetizado, Dios te lo va a mostrar a dónde nos va a llevar. A ver, el aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Con gritos de júbilo, apláudale fuerte al Señor. Y a su nombre. Tercer ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 20. José. Usted sabe que José se estaba preparando para casar con una mujer virgen llamada María. Y ellos llevaban ya el rato conociéndose, y la Biblia nos deja ver que José no la tocaba. O sea que no era como los noviazgos de este tiempo, ¿verdad? Que hacen cosas de casado. Y cuando se casan, hacen cosas de juventud, como que todo es al revés, ¿verdad? Pero ahí ellos nos dan un modelo de santidad y de respeto. Y resulta que un día llega José y le dice a María que está embarazada por el Espíritu Santo, hermano. ¿Usted qué haría? Mujeres, pregúntale al que está a la par, ¿tú qué harías? Más si es tu esposo. Y tú qué harías que llegues un día y te diga, mi amor, estoy embarazado y fue el Señor que vino a poner un esperma divino. ¿Usted qué haría, hermano? Mire, usted se ríe, pero por muy espiritual que sea, se le mete la duda.
Póngase en los pies de José. Aparte que en aquel tiempo era, pero hoy en día sigue siendo igual, pero todo se ha corrompido. Pero no podía salir alguien embarazada antes del matrimonio. Iba a ser un tiempo de risa de José. La familia no lo iba a recibir, no lo iban a aceptar, lo podían hasta apedrear a ella y a él por el suceso. Entonces José, la Biblia deja ver que se molesta, y José pensaba en dejar a María. Y yo creo que un sacerdote tuvo que ir a hablar con él, pero él no hacía caso. Pero el Señor le tuvo que hablar en sueños. Pero mientras pensaba en esto, porque estaba pensando en irse, en abandonar, decir, yo no quiero nada contigo, no te creo, para mí me engañaste. Pero mientras pensaba esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Del aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Una obra poderosa. Pero ¿qué cree? Tuvo que entrar en sueño para que Dios le hiciera entender. Entonces el plan del enemigo no nada más es espiritual, porque el ataque es espiritual y nos afecta físicamente. Nos mete presión, preocupaciones, angustias, enfermedades que nos están quitando el descansar en el buen sueño del Señor. O sea que sabe Satanás que una de las formas que Dios nos habla a un pueblo que muchas veces somos un poco tercos es a través de los sueños, porque ahí no podemos responderle al Señor, ahí no nos podemos poner, hermano, a cuestionar y a preguntarlo por qué, sino que ahí solamente lloramos y le decimos sí, Señor, porque es un éxtasis poderosa que Dios nos mete. Hermano, que Dios te revele en sueños lo que va a hacer contigo, el plan, el propósito que estás pasando por la enfermedad o por la muerte, por lo que sea, que el Señor te revele lo que está haciendo. Dele aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Toca al que está a la par, dile: descansa en el Señor. Ayer hablaba también uno con los líderes y le decía yo, no nos preocupemos tanto, porque la preocupación quita el buen sueño. Y ahorita va a ver con lo que dice Eclesiastés. Bueno, de hecho se lo voy a poner una vez porque no creo llegar. Mire, recuerda que el que mucho se preocupa tiene muchas pesadillas, y el que mucho habla dice muchas tonterías. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Bueno, no por ellos lo de tonterías, no, pero entonces Cantares capítulo 3 versículo 7 versículo 8, hablando de la litera de Salomón, litera, cama, habitación. Y dice que lo rodean 60 valientes, que hay que entender el significado de los 60 valientes, que son figuras de ministros, de líderes. He aquí la litera de Salomón, 60 valientes la rodean, de los valientes de Israel. Todos ellos manejan la espada, son diestros en la guerra, cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros de la noche. Y ahí es la amada que la están cuidando. O sea que una de las funciones del ministro es cuidarte de los peligros de la noche, de los peligros nocturnos. Por eso un consejo que de parte del Señor es: aprendamos a descansar en el Señor. Cuando quiera venir la preocupación, debe de saber que somos hijos de Dios y que Él no va a dejar que nos pase nada. Tenemos que descansar. Hermano, yo te declaro un sueño placentero esta noche en la presencia del Señor. Él te va a hablar, nos va a corregir y nos va a enseñar la senda de justicia. A ver, dégale aplauso fuerte. Vamos, de un grito de júbilo, de victoria. Y a su nombre. Sácame el chofar, hijo, para que se despierte acá. Ya tiene que nos lo sacan, ¿verdad? Otra base más, porque quiero llegar a algo. Mateo capítulo 13 versículo 25. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea que, como sabe Satanás que Dios habla en el sueño, él también te quiere hablar. Y empieza a meter cizaña. Empieza a meter, porque Satanás es oportunista. Él espera una preocupación intensa de nosotros o una situación que no resolvemos. Por eso los consejos que se nos da a los matrimonios es que todo problema se resuelva antes de ir a dormir. Porque si no, hay una puerta abierta, hay un portal abierto donde Satanás va a ir a meterte cizaña.
Y muchos desde ahí planean engañar, muchos desde el sueño planean mentir o planean un divorcio. Porque viene el enemigo en el sueño, sabiendo que es bien importante el sueño y que Dios hable, que Dios hizo dormir a muchos. Por ejemplo, también Jacob tuvo que dormir para darse cuenta que era casa de Dios y puerta del cielo. Entonces la Biblia nos deja ver que en el sueño, si no estamos fundamentados en el Señor, se nos puede meter cizaña. Hay gente que me ha dicho: pastor, soñé que hoy no fui al culto, que no iba yo al culto el domingo, y yo creo que no voy a ir porque eso es de Dios, dice. De veras, hay tantas cosas que uno escucha del pueblo, hermano, que parece risa, ¿va? Pero no es así. Entonces, qué tremendo, porque entonces nos damos cuenta que hay una administración en el sueño también de parte de Satanás. Por eso nos cubrimos con la sangre de Cristo todas las noches. Yo sé que hay gente que luego se durmió y no oró, pero hermano, yo creo que aunque sea unos minutos hay que tomarnos para decirle: gracias, papito, guárdanos, ayúdanos a descansar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice: gloria a Dios. Y la palabra dormían quiere decir acostarse. O sea que está hablando del sueño literal, no nada más espiritual. Lo podemos enfocar también a gente que anda dormida espiritual, siempre le están metiendo cizaña, pero luego hablaremos de ese ángulo. Ahorita estamos hablando del plano físico. Entonces hay que entender, también entonces podemos ver que el acto de dormir, acto de representa en la fantasía de alguien mientras duerme sucesos o imágenes. O sea que cuando dormimos y soñamos, vienen fantasías, vienen sucesos y vienen imágenes que tienen que ver con lo que hacemos en el día también. Y hay sueños, ¿verdad? Que es porque usted comió demasiado, unos tremendos frijolitos charros y soñó terrible. Pero yo no estoy hablando de esos sueños. Estoy hablando de aquellos, hermano, que cuando uno sueña tiene una imagen clara. Por eso el Señor a muchos a través del sueño les mostró lo que tenían que hacer. Y vuelvo a repetir, Dios nos va a enseñar. Toca el que está de pie, Dios te va a enseñar y te va a confirmar muchas cosas. Una de las cosas que puedo ver en sueños, a mí por ejemplo, a mí me confirmaron que era mi casa allá en Playa Casa de Salvación. La tuve que entender. Por eso todo aquel que pide cobertura, hermano, debe de estar dispuesto a que tuvo la revelación de Dios y no hacerlo porque los demás lo hacen o lo haces como un amuleto. No, eso es una revelación del Señor. Entonces hay revelaciones que Dios te va a dar en sueño. Entonces, entendiendo esto, hermano, podemos ver que entonces hay enemigos del descanso, o hay enemigos del sueño, o hay enemigos del reposo. Podemos ver, hermano, uno de los enemigos, esto es algo de lo que enseñó un poquito el apóstol Mario Rivera, pero no lo tiró como grano, no lo desmenuzó. Entonces nos dimos a la tarea de empezar a desmenuzar cada uno con la ayuda del Señor. Podemos ver, hermano, que uno de los enemigos que no nos dejan descansar, hablando físicamente, son las pesadillas. Ahí está la base bíblica. Número 2, podemos entender que otro de los enemigos que no nos dejan descansar es el espanto. Podemos ver también que otro de los enemigos es la parálisis nocturna, o colegialmente cuando se te sube el muerto. Algunos, ¿verdad? ¿A cuántos les llegó a pasar? Levante su mano, ¿a cuántos les llegó a pasar? A mí llegó a pasar antes de ser cristiano. Y hace unos meses me quiso ver a pasar, pero lo reprendí en el nombre de Jesús, hermano. Número 4, espíritus inmundos. Número 5, a ver si aparece por aquí, Lilith, que es el demonio nocturno. Luego hablaremos de él también. Ya he enseñado también de ella, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. La muerte en el Salmo 18, ahí están las versiones que aparecen. Y también podemos ver el insomnio. Y por último, aparece el terror nocturno. Entonces, esos son los enemigos que hay que entender, hermano. La Llorona, va, hermanos, de algo y le puse ahí para que se ría, va, pero porque definitivamente todo eso es manipulado por espíritus. Todo eso es manipulado por espíritus. Entonces, pastor, el insomnio, yo pensé que con una pastilla se me iba a quitar. Pues posiblemente, pero el ataque va a estar constantemente ahí porque es espiritual. Hay que ver qué te lleva ese insomnio. Hay que ver qué te lleva el terror nocturno, que lo podemos ver en el Salmo 91. ¿Qué es el terror nocturno? Hay que ver por qué la muerte. Hay gente que teme a la muerte, no quiere ni dormir porque piensa que se va a ahogar, piensa que va a hacer un montón de cosas, vive bajo temores, espíritus inmundos, la parálisis, el espanto.
por lo que ve en el día, por todo se espanta, hermano, y podemos ver las pesadillas. Yo no sé cuál sea tu situación en este tiempo, pero lo que yo te vengo a decir, que Dios está aquí para ayudarnos y reprender todo aquello que no te está dejando descansar física y espiritualmente. A ver, demos el aplauso fuerte al Rey bendito de la... Vamos con toda su fuerza, aplaude al Señor y a su nombre. Entonces, en esta oportunidad de la que te quiero hablar son de las pesadillas, hermano. Y no dije quesadillas, hermano, pesadillas. Y va a ver lo que puede hacer una pesadilla cuando uno no tiene el conocimiento ni el fundamento en Cristo, hermano. Va a ver lo que te puede hacer una pesadilla, lo que te puede causar, no nada más espiritual, sino las enfermedades físicas que te pueden causar. Es terrible, hermano, es terrible, porque el enemigo opera de muchas maneras, y se le está olvidando que también hay una operación física de él, y solamente usted se quiere guardar de manera espiritual. Pero ¿cómo va a entender lo espiritual si ni entiende lo físico? Entonces, las pesadillas que hoy en día se están teniendo, y muchos le echan la culpa a la vacuna del COVID y un montón de cosas que le quieren meter, pero es un problema espiritual, hermano, que lo tenemos que solucionar en el nombre de Jesús con la ayuda del Señor, porque solamente Él nos puede hacer libre. Y si vienes pasando por pesadillas, hermano, declaramos que a partir de hoy te dejan en paz en el nombre de Jesús, si usted lo cree. O posiblemente alguno diga, eso para mí no, y al rato te agarra una pesadilla terrible, ya vas a saber qué hacer. Porque a veces hay gente que dice, no, yo no. Bueno, cuidado con lo que dices, porque puede sonar como un reto y te puede causar un gran daño. Por eso te cubro con la sangre, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Y de antemano declaro que vamos a descansar en el Señor y que puro sueño del Señor vendrá. Del aplauso fuerte al Rey de la Gloria, por favor. Y a su nombre. Vale. Diga conmigo las pesadillas. Salmo 73, versículo 20. Cuando Dios entre en acción, hará que sean olvidados como se olvida una pesadilla. O sea que las pesadillas vienen porque no hay una acción. Nos deja ver esta versión, ¿va? Por eso dice, cuando Dios entra en acción, vas a olvidar tus problemas, y pone el ejemplo como una pesadilla. Se olvida, ¿verdad? Cuando la pesadilla es constante, ahí sí hay que poner atención. Repito, hay pesadilla porque que de un hermano, bueno, ya tiene tiempo, me dijo, pastor, soñé que era yo narco. Y me dice su esposa, es que estaba viendo la serie del Chapo. Dice, ¿cómo no? Pues sí, se quedó con esa imagen. ¿Cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. Luego veo películas y me sueño que hago lo mismo en la película. Fue eso, o sea, porque acuérdense que los sueños son imágenes. Y por eso un psicólogo decía que es importante. ¿Qué ves antes de irte a dormir? Toca el que está a la pared. ¿Tú qué ves antes de irte a dormir? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Porque según la última imagen, es la que te llevaste en los sueños. Terrible, va. Entonces, cuando Dios entre en acción, hará que se ha olvidado. Por eso, mire, hoy el Espíritu Santo nos habló en la profecía y dijo, el desierto que estás pasando ya pasó. Cumpliste. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora voy a hacer cosas nuevas. Por favor, yo a usted le daría aplausos a un Dios poderoso, hermano. La palabra pesadilla, uno de los significados del Hebreo 66:54, quiere decir imagen, figura, significa ser sombra, fantasma, ilusión, ídolo, apariencia, figura, imagen. Entonces, cada que hay una pesadilla, podemos hablar de fantasmas. La Biblia también habla de fantasmas. Cuando los discípulos vieron caminar a nuestro Señor Jesucristo, dijeron ellos, un fantasma. ¿Por qué lo dijeron? Porque conocían. Eran gente pescadores, eran gente de barcas, y si usted habla con gente del mar, se va a dar cuenta de todos los encuentros que tienen.
Y que son misterios que ahí están, y algún día, si el Señor nos permite, hablaremos, algo que nos edifique también, ¿verdad? Porque hay iglesias que enseñan más del diablo que de Dios, y ahí sí yo no comparto eso, ¿va? Si agarramos esto porque son problemas que están pasando, pero le damos énfasis al poder de Dios que está sobre este lugar y sobre nosotros. Entonces, al hablar de pesadillas, hablamos de cosas de imágenes, ídolos, hablamos de apariencias, hablamos de sombras, de muerte, hablamos de pesadez nocturna que te cae en la noche y que muchas veces cuando despiertas todo aterrado y asustado, ya no quieres volver a dormir. O te duermes hasta que ves el brillo del sol, como que viene una paz, ¿verdad? Y ya es hora de dormir y te duermes, pero ya llegas tarde al trabajo, hermano, porque te desvelaste, ¿verdad? Entonces hay un problema profundo. Ahora, entendiendo esto, la palabra pesadilla, según un significado, sueño angustioso y tenaz, opresión del corazón y dificultad de respirar durante un sueño. O sea que cuando hablamos de una pesadilla es algo que te angustia, algo que te opresiona, tienes una opresión espiritual al grado que te cuesta una respiración en tu sueño, y al grado que cuando tú despiertas puedes estar agitado por lo mismo, porque sientes que te falta el aire y empiezas a jalar, puedes estar sudado, te das cuenta que estás en un tiempo diferente, donde también puedes tener hasta visitaciones físicas en tu hogar a través de una pesadilla. Por eso yo le conté a usted, hermano, cuando nos empezamos a cuidar de la alimentación, esa vez que me comí 7 tacos, ¿se recuerda que le conté? ¿Sí se recuerda o no se recuerda? Que yo ya no comía tan pesado, hermano, y ese día me comí 7 tacos que la pastora hizo. Usted es culpable, va. Hizo de carne, ¿qué fue? ¿Carne qué? Carne de res, creo que fue, a porquito, guacamole, salsa roja. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Va. Champurrado, de todo. 7 me metí. Y me entró el sueño del jabalín. ¿Sabe cuál es ese, va? Es más agresivo que el cochino, ¿no? Ese sí me tumbó, hermano. Y yo sabía que no debía de dormir porque estaba yo lleno, y yo sabía que me iba a atorar. Es que hay cosas que sabemos. Entonces, según yo, me dormí con una almohada, según yo levantada. Ay, hermano, cuando ya estaba yo entrando en un sueño profundo, sentí que se me regresó la comida. Y del sueño profundo yo desperté, hermano. Nadie me escuchó, hermano. Y cuando desperté, se lo digo delante del Señor, si me quiere, créeme, si no, me da igual. Yo le voy a contar lo que pasó. Estaba la muerte enfrente de mí. Y cuando yo la vi, empecé no sabía si respirar o orar. Pero en mi mente dije, Señor, ayúdame, reprendo este espíritu de muerte. Y vino la voz del Espíritu Santo y me dijo, cuídate físicamente. Yo sé que usted no dice amén porque se molesta, hermano, pero bueno. Y pum, desperté y tuve que sacar lo que me estaba atorando ahí, hermano. Pero fue un ataque. ¿Quién lo provocó? ¿Quién lo provocó? Ahí no fue Satanás. ¿Quién lo provocó? Yo, que yo sabía que ya no comía así, me aventé y me fui a acostar. ¿Qué me costó quedarme en el sillón por lo menos así sentadillo, cabeceando? No, tengo que ir a la cama. Vino una pesadilla terrible, pero fue un espíritu de muerte, hermano. Que igual y ahí me quedaba yo, pero la misericordia de Dios es grande. Denle aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria, por favor. Y a su nombre. Una pesadilla es un sueño perturbador. No es Luisito Comunica, no se emocione, va. Relacionado con sentimientos negativos. Entonces paremos ahí. Porque si hay gente que constantemente tiene pesadillas, es porque tiene sentimientos negativos. Y cuando una persona tiene sentimientos negativos, Satanás va a aprovechar la oportunidad para meterte pesadillas. Por eso aquí tendríamos que aclarar los sentimientos que tenemos hoy en día. ¿Cuáles son tus sentimientos para venir a la congregación? Como decía una vez el anciano, si vienes porque te mandé mensaje y vienes por obligación y vienes molesto, ese sentimiento lo va a usar Satanás para meterte pesadillas, hermano. Hay gente que me ha dicho, pastor, soñé que con usted me peleaba. Yo le digo, mejor oremos porque ¿por qué te quieres pelear conmigo? Hasta en sueño te peleas conmigo.
Entonces hay que saber qué sentimiento negativo. Hago silencio, va. Como ansiedad o miedo que te despiertan. Las pesadillas son comunes en niños, pero pueden manifestarse en cualquier edad. Ahora, la palabra perturbador quiere decir un perturbador sentimiento de culpa. O sea que algo que usa Satanás para meter pesadillas es a través de la culpabilidad. Cuando una persona se siente culpable por cualquier hecho que haya pasado en nuestra vida o que hemos cometido, porque ¿quién no comete cosas terribles que la Biblia dice que Dios ya nos perdonó? Pero muchas veces nosotros nos seguimos sintiendo culpables. Déjeme decirle que esa es una oportunidad que Satanás aprovecha para meterte sueños perturbadores, para meterte pesadillas que provocan muchas veces que la persona se detenga en el caminar en Cristo y vuelva atrás, y vuelva atrás, y vuelva atrás, y siempre anda en el pasado y no se extiende, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses, que una cosa hacía, olvidar el pasado y extenderse a lo que está en el futuro. Entonces, dése cuenta que las pesadillas vienen a través de un espíritu de culpabilidad. Por eso yo te digo algo de parte de Dios. Si estás aquí, Dios ya nos ha perdonado. Toca al que está en la pelea, ya Dios te perdonó. Pero agárralo bien, dile, ya Dios te perdonó. Dile, ahora hay que empezar a hacer cambios y agradarle a aquel. A ver, aquel que nos llamó, del aplauso fuerte al Rey bendito, por favor. Toda pesadilla perturbadora la reprendo en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de culpabilidad. Porque mira, hermano, llega un tiempo que de repente hay cosas que de repente ves una película, ves algo y como que se te viene un recuerdo de algo malo que hiciste. ¿Cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. Inmediatamente como que viene algo culpable, ¿va? Y yo empiezo en mi mente, Padre, sí lo hice, Señor, pero yo era ignorante, yo no te conocía. Ayúdame. Y hasta uno se pone triste, hermano. Ese es el plan del enemigo. Ese es el plan, meterte culpabilidad porque en la noche le voy a hacer una visita. Y te pone imágenes del presente, pero actuando de la misma manera que en el pasado. Por eso aquí hay que entender que ya Dios te perdonó y me perdonó. Ahora hay que seguir al frente creyéndole a Él. Sigo adelante. Cuando la pesadilla es constante, ya la psicología habla de trastornos. Ya habla de trastornos de pesadillas. Puede ocasionar somnolencia diurna excesiva que puede llevar a dificultades en la escuela o en el trabajo o problemas con las tareas cotidianas como conducir o concentrarse. Problemas de este estado de ánimo como depresión o ansiedad por los sueños que continúan molestándote. Hemos conocido a personas que hasta en la pesadilla cambian de identidad, hablo de género, cambian de identidad, siendo una mujer, en la pesadilla se convierten en hombres y cuando se despiertan por una cizaña y le dan vida, empiezan a tener problemas ya físicos. Pero todo arrancó por una pesadilla, todo arrancó con un suceso o por algo que vio en la tele y que en la pesadilla la provocó para ahora tú representar a ese personaje que viste, y eso se vuelve algo perturbador. Y cuando no tienen claramente los jóvenes ni el apoyo de los papás, es cuando se meten en unos problemas terribles, hermano. Por eso la comunicación debe existir siempre en nosotros y poder entender que Dios es bueno y lleno de misericordia. Sigo leyendo para llegar a algo. Uno o más pesadillas durante un breve periodo de tiempo pueden ser causadas por un hecho importante de la vida, como la pérdida de un ser querido o un acontecimiento traumático o un aumento del estrés en el hogar o en el trabajo. O sea que todo eso puede provocar que vengan pesadillas, poder estar imaginando siempre al ser querido, pero ya no es él, sino que ahora Satanás usa imágenes. Por eso empecé que los sueños son llenos de imágenes. Y resulta que en el sueño te habla tu familiar, pero no es él. Es una imagen que te está perturbando y que muchas veces te puede pedir cosas o traer en un tiempo de desánimo terrible. Hablando de pesadillas, sigo adelante o quiero llegar a algo. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando tenemos pesadillas? Por ejemplo, hay áreas encendidas que normalmente deberían estar apagadas, y además también se activan áreas relacionadas con las emociones y con la conducta que deberían estar atenuadas durante un sueño. O sea que según la psicología, las emociones cuando dormimos deberían estar ¿qué? Apagadas.
tranquilas. Entonces, ¿qué hace la pesadilla? Te altera tus emociones. En el sueño, que eres vulnerable al sueño. Porque de ahí viene la parálisis nocturna. ¿Cuánto les ha pasado que sabes que algo no te puedes ni mover? Por más que quieres tocar a tu esposa con un dedito, che, ayuda, nada, hermano. ¿Quieres hacer algo? Pero algo que, hermano, perdón, pero cuando hablamos de Lilith, que también visita en sueños, muchas veces llega ella, que es un demonio agarrando figura de alguien conocido, a tener relaciones contigo. Y muchas veces ni te puedes mover y ella está encima de ti abusando. Son violaciones espirituales que siguen pasando, al grado que cuando despiertas hasta puedes estar manchado. Y si no tienes la capacidad para renunciar y entregarle y ministrarte, te puede pasar factura en lo físico, hermano. Porque ese demonio, que el Señor lo reprenda, agarra figuras que conocemos. Entonces diga conmigo: renuncio y reprendo. Y acuérdense que el ser humano es un ser de emociones. Obviamente que el evangelio no es por emociones, eso es por fe. Pero el ser humano está lleno de emociones. Por eso nosotros deberíamos entender qué te está despertando tu emoción en los sueños. Pregúntale al que está al par, ¿qué te está despertando la emoción en el sueño? A otro tres, dile, ¿qué te está despertando? ¿Cómo se despiertas en la mañana? ¿Con qué emoción? ¿De ira, enojo, contienda? ¿Qué te está ministrando el sueño, hermano? Perdón. Pueden venir pesadillas que pueden venir a quitarnos esa paz que solamente Dios nos puede dar. Padre, reprendemos en el nombre de Jesús. A ver, el aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria. Ahora, ¿cuándo debemos preocuparnos por una pesadilla? Por cuanto las pesadillas comienzan a darse con frecuencia y ya llegan a causar problemas con el funcionamiento diurno o provocan miedo a dormirse, hay que acudir al médico. Es un consejo que lo saqué de los doctores y de la ciencia. En su caso, hermano, administración, pero si necesita un médico, lo enviamos con un médico. Eso no está peleado con el Señor. Lo que pasa es que hay muchos pastores que son tan místicos. Yo una vez prediqué del misticismo, que debe de haber un balance. Ni tan, ni menos. Tiene que ser un balance. Pero hay cosas físicas que se tienen que checar con un doctor, que el Señor lo va a usar a él para poderte bendecir. Y que hay doctores cristianos un montón, hermano. Entonces, el consejo ahí está. ¿Cuándo me puedo preocupar? Cuando es frecuente. No sé si aquí, hermano, abro el espacio y alguien quiere testificar algo que pasó una pesadilla. Yo puedo contar muchas cosas, pero siempre soy yo el metiche, va. Alguien aquí quisiera así breve decir: yo tuve una pesadilla y pasó esto, o me advirtieron esto, o hice esto, o caí en... No, eso no cuenta, va, hermano, eso no. ¿Quién es el valiente? Nadie. Si yo dijera: ¿cuántos han soñado que Dios les revela algo? Usted rápido levanta la mano. Pero cuente también el otro lado. También está el otro lado de la moneda, ¿va? Nadie se anima. ¿No? Hermano Bayro. ¿Sí? Dele el micro ahí, hermano. Dele aplauso fuerte. Un valiente. Ahí te lo llevan, de ahí. Nada más aquí te escuchamos todo y hasta en redes sociales. No sale de las redes ni de acá. Amén. En una ocasión yo llegué tarde a casa y no llegué en buen estado, y cuando yo llegaba en mal estado, pues no me daban chance de llegar a la habitación con mi esposa. Ya tenía ahí un cuarto, un cuarto separado donde yo llegaba, ya era muy, muy clásico en mí, ¿no? Y ese cuarto que había yo hecho, le puse puro cristal a los lados, y yo llegué, sacudí la cama, me acosté y de repente vi una dama que pasó en el cristal y se me subió, pero me cruzó las manitas así de brazo cruzado y me empezó a besar, me sacaba la lengua, pero la lengua era muy larga y yo no podía, yo sentía que gritaba y nada más no. Y me desperté bien cansado y corrí al cuarto de mi esposa y le dije: hey, ora por mí.
llegaron a visitarme. Me dice ella, no, pues esos son tus chamucos que traes, pues yo no te quiero aquí en mi cama. Y pues quédate allá, y yo qué hago, ¿no? Ya sin sueño, y miraba mi cama, miraba la ventana, iba yo, miraba la ventana que se habían abierto los cristales, pero no. Yo vi que se pasó así sin abrir nada, sin tocar nada. Tremendo. Entonces a raíz de ahí ya fue muy frecuente. Y dije, pues ¿qué hago? Y me dijo mi esposa, pues no sé, la bronca es tuya. Me dio una Biblia, me dio una Biblia, entonces agarré yo la Biblia y la abrí en Salmo 23 y dejaba yo la Biblia en mi cama, pues ahí, y ya miraba yo que iba a entrar, porque sí, ya tenía yo y decía yo, te reprendo en el nombre de Jesús, tomaba la Biblia. Y esa fue mi defensa, o sea, ya no llegó más a molestarme. Pero sí, sufre uno. Terrible, va. Y mire, ¿cuál fue que, bueno, entendí que estaban molestos, ¿no? Y eso causó oye, por el mal estado que llegó, durmió afuera o aparte, y eso causó pesadillas. Por eso le digo que, mire, las pesadillas que estamos hablando, ¿quién le abre la puerta? Nosotros. Es lo que está testificando el hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios al Señor? Del aplauso fuerte al Rey, bendito la palabra. Gracias, hijo, por el testimonio. Ahora pues, las pesadillas se definen como sueños que producen una fuerte respuesta emocional negativa, como el miedo o terror, lo que decía el hermano, que ya no quería ni entrar o se fijaba debajo de la cama. ¿Cuántos les ha pasado? Sea sincero, hermano. O usted muy macho. Los que sufren de pesadillas despiertan generalmente en un estado de angustia extrema, incluso al punto de una severa respuesta física. Pulso rápido, sudoración, náuseas, y a menudo son incapaces de volver a dormir por un rato. Entonces, todo esto es el plan de Satanás, para que Dios no te hable en sueño, pero por culpa de uno. Por eso uno debe tener la respuesta siempre de estar en el Señor. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre las pesadillas? Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 91:5. No temerás al terror nocturno, diga amén, ni a pestilencia que ande en oscuridad. Proverbios 3:24. Cuando te acuestes no tendrás temor, diga amén, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Alguien dé el aplauso fuerte al Rey, bendito de la gloria. Segundo Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio. Primera de Juan 4:4. Hijitos, digan amén. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Y por último, primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Hermano, declaro que vamos a descansar bien a partir de hoy, en el nombre de Jesús. A ver, del aplauso fuerte al Rey. Se fue el tiempo, ayúdame en el teclado. Y a su nombre. Entonces aquí es donde le puse hace rato porque me adelanté, pero ahí está. Ahí está. ¿No será que por tanta preocupación también tienes pesadillas? Y después que salimos de la pesadilla nos hace decir tonterías. Eclesiastés 5:3. ¿Qué significa la palabra preocupación? Según el Hebreo 60:31, quiere decir violencia, sumisión, opresor, debilitar, aflicción, abatir, humillar, molestar, quebrantar, deshonra. Y ahí quería yo llegar, hermano, porque el Señor me dijo en la mañana: yo los quiero quitar toda preocupación. Voy a repetir: Dios nos quiere quitar toda preocupación. Pastor, pero si estoy pasando eso. Sí, yo sé que hay una preocupación normal, humana, pero al grado que Satanás lo use para meterte pesadilla. Entonces la pregunta sería: ¿dónde está tu confianza en Dios? Yo sé que tenemos gastos, yo sé que hay problemas, yo sé que hay enfermedades, yo sé que hay problemas en la ciudad, yo sé que hay muchas cosas, pero ha llegado el tiempo que tú y yo confiemos en Dios.
y que la preocupación que estás pasando se la entreguemos al Señor. Puede haber preocupaciones aquí en la congregación. Es lo que ayer hablamos, ¿va, Lupita? Que Dios nunca nos ha abandonado. Dios siempre está con nosotros. No, pero es que están pidiendo ahorita esto. Dios no te va a ver, Dios te va a ayudar. Pero te preocupas, te vienen las pesadillas y empezamos a hablar. ¿Qué dice Eclesiastés 5? Tonterías. Lo terrible que la preocupación trae: aflicción, abatimiento, deshonra, molestia. Habla de violar, habla de violaciones espirituales y te vuelve una persona sufrida y violenta. Una persona que por todo se preocupa es una persona sufrida. Todo le pasa y todo vuelve un caos en su interior. Y eso es motivo de que venga el enemigo y te envíe un espíritu para que tengas pesadilla. Por eso declaramos que el Señor está con nosotros y que el Señor tiene todo en control. ¿Le podemos dar su mejor aplauso al Rey? ¿Cuál es? Del aplauso, del aplauso. Bueno, pues sí va, suba al ministerio. ¿Qué le parece si oramos, hermano? No me he pasado de mis 45 minutos, llevo un minuto pasado. El Señor, ¿lo puede cantar? Es mi pastor. Póngase de pie, no se quede con la gana. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Dígalo. El Señor es mi pastor. ¿Lo puede cantar, iglesia? Nada me faltará. Diga, el Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos toda clase de preocupación. Levante su voz, ore, renuncia a la preocupación que está teniendo. Dice el Señor: yo tengo cuidado de ti, no te faltará nada. Pero dice el Señor: hoy les demando que entren a mi refugio. Confíen plenamente, dice el Señor. Yo te he hablado a través de la palabra profecía. Te hablaré en sueños. Pero no permitas que ningún espíritu de pesadilla infiltre tu habitación. Que no tengas visitaciones nocturnas. Por eso dice el Señor: te he traído para preparar tu campamento.
retomamos la palabra que Jesús dijo a Zacarías: desciende, ve a tu casa porque yo iré a verte. Dice el Señor: me has pedido señales y esta es una que te estoy dando. Voy a visitarte en tu sueño. Te revelaré, te enseñaré lo que tienes que hacer. Te voy a dirigir. Oh, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Nos despedimos de las redes sociales.